Hay un tipo de esclavitud que no necesita cadenas físicas. La ves cada vez que alguien arruina su día por un comentario ajeno, cada vez que una crítica destruye semanas de esfuerzo, cada vez que el rechazo paraliza la acción. Millones caminan convencidos de su libertad mientras sus emociones son controladas por extraños, por jefes mediocres, por parejas tóxicas, por la opinión de personas que ni siquiera respetan. Cada reacción visceral es un voto de obediencia. Cada justificación desesperada es una confesión de debilidad. Cada noche perdida rumiando insultos es un tributo pagado a quien ni siquiera piensa en ti. Pero existe un camino diferente, uno que los antiguos estoicos conocían y que pocos se atreven a recorrer hasta sus últimas consecuencias. No se trata de encontrar paz interior ni de respirar profundo mientras el mundo te devora. Se trata de algo mucho más peligroso: convertir cada golpe en combustible, cada adversidad en ventaja estratégica, cada insulto en confirmación de tu camino. Hoy vas a descubrir por qué tu fragilidad emocional no es un defecto de carácter sino un error de arquitectura interna, y cómo el estoicismo oscuro puede transformarte de víctima descartable en verdugo de tus propias excusas. Bienvenido a Doctrina Gris, el canal que cambiará tu mente. Aquí decodificamos los hilos invisibles que mueven el comportamiento humano. Si aún no lo has hecho, suscríbete y prepárate para dominar tu realidad. Imagina despertar cada mañana sabiendo que tu estado emocional depende completamente de lo que otros decidan, hacer o decir. Imagina que tu paz interior esté atada a la aprobación de tu jefe, a la validación de tu pareja, al like de un extraño en redes sociales. Imagina vivir así durante años, décadas incluso, sin darte cuenta de que cada reacción visceral es un voto de obediencia a un sistema que te mantiene en la categoría de pieza descartable. Esa no es una hipótesis. Esa es tu realidad si todavía permites que las palabras ajenas definan tu valor, si todavía justificas tu enojo como si fuera una respuesta lógica, si todavía crees que explotar emocionalmente es ser auténtico. La esclavitud moderna no necesita grilletes de hierro. Opera a través de algo mucho más sutil y devastador: tu reactividad emocional. Cada vez que un comentario arruina tu día, estás cediendo el control de tu arquitectura interna a alguien que probablemente ni siquiera recuerda tu nombre. Cada vez que una crítica te paraliza durante semanas, estás confirmando que tu centro de operaciones está en manos enemigas. Cada vez que respondes con rabia inmediata a una provocación, estás demostrando que eres predecible, manipulable y por lo tanto, completamente prescindible en cualquier tablero estratégico. La pregunta que debes hacerte ahora mismo no es si esto te duele. La pregunta es: ¿cuánto tiempo más vas a permitir que tu sistema nervioso sea el campo de batalla donde otros ganan sin esfuerzo? Aquí está la verdad que nadie te dice porque prefieren mantenerte dócil. La reactividad emocional es la forma más barata de control social. No necesitan amenazarte físicamente. Solo necesitan saber qué botones presionar para que tú mismo sabotees tu progreso. Un insulto bien colocado y pierdes 3 días de productividad. Una crítica estratégica y abandonas el proyecto en el que invertiste meses. Un rechazo y decides que no vales nada. Esto no es mala suerte ni sensibilidad especial. Esto es ingeniería de dominación básica, y tú has estado siendo el sujeto de prueba perfecto. Los estoicos lo entendieron hace más de 2000 años: quien controla sus reacciones controla su destino. Quien no las controla, simplemente ejecuta el guión que otros escribieron para él. Pero detengámonos aquí porque probablemente estás justificando tu reactividad ahora mismo. Probablemente estás pensando que tienes derecho a enojarte cuando te faltan al respeto, que es normal sentirse herido cuando te rechazan, que explotar de vez en cuando es liberador. Y tienes razón en una cosa: es completamente normal. Normal para alguien que ha aceptado ser víctima de sus circunstancias. Normal para alguien que prefiere la comodidad de la queja sobre la incomodidad de la estrategia. Normal para alguien que todavía cree que el mundo debería adaptarse a sus emociones en lugar de aprender a navegar el mundo tal como es. La normalidad estadística no es sinónimo de poder.
La mayoría vive en mediocridad emocional, y si quieres resultados de mayoría, sigue haciendo lo que la mayoría hace: reaccionar, justificar, repetir. Ahora déjame mostrarte cómo opera esta trampa en tu vida diaria. Llegas a una reunión con una propuesta que te costó noches de trabajo. Alguien la critica con dureza, quizás hasta con desprecio. Tu corazón se acelera, tu mandíbula se tensa, tu mente empieza a construir argumentos defensivos o, peor aún, ataques personales. Respondes desde la herida, no desde la estrategia. El resultado: pierdes credibilidad, das munición a tus detractores, y confirmas que eres emocionalmente inestable para proyectos importantes. Todo porque no pudiste crear 3 segundos de pausa entre el estímulo y tu respuesta. 3 segundos que separan al esclavo emocional del estratega. 3 segundos que determinan si avanzas o retrocedes en el tablero de poder. O toma este otro escenario que conoces demasiado bien. Tu pareja dice algo que interpretas como crítica. En lugar de indagar o ignorar, reaccionas inmediatamente. Elevas la voz, sacas rencores antiguos, conviertes un comentario menor en una guerra declarada. 2 horas después están exhaustos, el problema original sin resolver, y has añadido otra grieta a la relación. Te dices que fue culpa de esa persona por provocarte, que tu reacción fue justificada. Pero la verdad despiadada es esta: cada vez que reaccionas sin filtro, estás entrenando a los demás sobre cómo controlarte. Les estás entregando el manual de instrucciones de tu sistema nervioso. Y créeme, lo van a usar. Aquí está el diagnóstico completo: eres pieza descartable no por falta de talento ni por escasez de oportunidades. Eres descartable porque tu estabilidad emocional depende de factores externos que no controlas. Las organizaciones, las relaciones y los sistemas de poder valoran una sola cosa por encima de todo: predictibilidad bajo presión. Si colapsan tus emociones con un comentario casual, no eres confiable para decisiones críticas. Si un rechazo te paraliza durante semanas, no eres viable para liderazgo estratégico. Si tus estados de ánimo fluctúan según la opinión de la masa, eres exactamente el tipo de persona que permanece en la base de cualquier jerarquía. La reactividad no es un defecto de personalidad que debas aceptar. Es un agujero de seguridad en tu arquitectura interna que debes cerrar si pretendes dejar de ser intercambiable. Entonces, ¿qué haces con esta información? Primer mandato: deja de romantizar tu reactividad como autenticidad. Ser auténtico no significa vomitar cada emoción que sientes. Significa actuar desde tus valores centrales, no desde tus heridas sin procesar. Segundo mandato: identifica tus 3 disparadores emocionales principales. Esos temas o situaciones que te hacen perder el control de forma predecible. Escríbelos. Obsérvalos como si fueran virus en tu sistema operativo, porque eso es exactamente lo que son. Tercer mandato: instala el protocolo de pausa. 3 segundos entre estímulo y respuesta. No para ser educado. Para ser letal en tu efectividad. La pausa no es debilidad. La pausa es el espacio donde construyes tu ventaja. Y aquí está la verdad final que cierra este primer territorio: nadie viene a rescatarte de tu reactividad. No hay píldora mágica ni terapia que haga el trabajo por ti. O decides convertirte en arquitecto de tus respuestas emocionales, o sigues siendo el edificio que otros derrumban cuando les conviene. La libertad no es hacer lo que quieres. La libertad es elegir cómo respondes a lo que no puedes controlar. Todo lo demás es esclavitud con mejor decoración. Si llegaste hasta aquí, algo en ti ya está harto de ceder territorio. Bueno, ese hartazgo es el primer material de construcción. Ahora vamos a convertirlo en arquitectura de poder. Olvida todo lo que te han vendido sobre el estoicismo como filosofía de paz interior y aceptación serena. Esa versión diluida es para quienes buscan consuelo, no para quienes buscan dominio. El estoicismo oscuro no es tu terapeuta emocional ni tu guía espiritual.
Es un arsenal psicológico diseñado para convertir cada golpe que recibes en munición estratégica, cada adversidad en ventaja táctica, cada insulto en confirmación de que estás en el camino correcto. Los estoicos originales no eran monjes pacíficos meditando en jardines. Eran emperadores gobernando imperios, generales comandando legiones, consejeros navegando intrigas mortales. Usaban estas herramientas no para sentirse bien, sino para sobrevivir y dominar en ambientes brutalmente hostiles. Hoy vas a aprender 3 pilares de ese arsenal, pero con una advertencia: esto no te hará más agradable ni más querido. Te hará peligroso y efectivo. Primer pilar: disociación estratégica o la vista de águila. Cuando estás en medio del caos emocional, tu perspectiva se colapsa a un solo punto: tu dolor, tu injusticia, tu rabia. Esa visión de túnel es exactamente lo que tus adversarios necesitan para manipularte. La disociación estratégica es el acto deliberado de separar tu conciencia observadora de tu yo que experimenta. Imagina que puedes flotar 3 metros por encima de la situación y verte a ti mismo desde arriba. Ves tu cuerpo tenso, tu mandíbula apretada, tus manos cerradas en puños. Pero ahora también ves el contexto completo. La persona que te insulta probablemente proyectando su propia miseria. El jefe que te presiona porque él mismo está bajo presión. La pareja que ataca porque se siente vulnerable. Esta no es empatía blanda. Esta es inteligencia de campo. Desde la vista de águila, las emociones pierden su poder absoluto porque las ves como datos, no como verdades. El protocolo es simple: cuando sientas que la emoción te inunda, pregúntate: ¿qué vería un observador externo en esta escena? ¿Qué información me estoy perdiendo por estar atrapado en mi reacción? Segundo pilar: amor fati agresivo o el reencuadre brutal de la adversidad. Los estoicos hablaban de amar tu destino, de abrazar lo que sucede. Pero ellos no lo decían desde la resignación pasiva. Lo decían desde la comprensión de que cada obstáculo contiene el combustible exacto que necesitas para tu siguiente nivel de desarrollo. Amor fati agresivo significa que no solo aceptas la adversidad, la persigues activamente porque sabes que es el único entrenamiento real. ¿Te despidieron injustamente? Perfecto. Ahora tienes la motivación visceral para construir algo que no dependa de empleadores mediocres. ¿Te traicionó alguien en quien confiabas? Excelente. Acabas de recibir una masterclass gratuita sobre ingeniería de confianza y ahora puedes construir relaciones. Desde la verificación, no desde la ingenuidad. ¿Fracasó tu proyecto después de meses de esfuerzo? Brutal, pero necesario. Ahora tienes datos reales sobre lo que no funciona, información que ningún libro podría haberte dado. El mandato aquí no es decir frases bonitas sobre convertir limones en limonada. El mandato es preguntarte después de cada golpe: ¿qué habilidad específica puedo extraer de esto? ¿Qué vulnerabilidad en mi sistema acaba de quedar expuesta? ¿Cómo uso este dolor como marcador de lo que debo fortalecer? La adversidad no es el enemigo. La adversidad es el entrenador más honesto que jamás tendrás. Tercer pilar: indiferencia calculada ante los insultos o el protocolo del vacío. Aquí es donde la mayoría falla porque confunde indiferencia con represión. No se trata de tragarte la rabia y fingir que no sientes nada. Se trata de construir un sistema de evaluación donde la opinión ajena pase por un filtro letal antes de llegar a tu centro de operaciones. El protocolo del vacío funciona así: cuando alguien te insulta o critica, antes de reaccionar, hazte 3 preguntas en este orden. Primera: ¿esta persona tiene autoridad real sobre mi vida? Si la respuesta es no, su opinión es ruido estadístico, no información relevante. Segunda: ¿esta crítica contiene datos verificables sobre mi desempeño? Si es solo ataque emocional sin fundamento, es descarte automático. Tercera: ¿responder a esto me acerca o me aleja de mis objetivos estratégicos? Si la respuesta es que te aleja, entonces el silencio no es debilidad, es economía de recursos. La indiferencia calculada no significa que no registres el insulto.
significa que lo registras como lo que es. Un intento de control emocional que falla porque tu arquitectura interna ya no tiene ese agujero de seguridad. Cuando alguien te ataca y no logra sacarte de balance, acabas de ganar sin mover una pieza. Eso es poder estratégico puro. Ahora integremos los 3 pilares en un protocolo de campo que puedes usar hoy mismo. Situación: alguien te provoca en una reunión, evento social o conversación importante. Paso 1. Activa vista de águila inmediatamente. 3 segundos de pausa donde te ves desde arriba. Observas tu impulso de atacar o defenderte, pero no lo ejecutas todavía. Paso 2. Reencuadre brutal en tiempo real. Te preguntas, ¿qué está intentando lograr esta persona con esta provocación? ¿Qué debilidad mía están probando? ¿Cómo puedo usar esta información? Paso 3. Aplica indiferencia calculada. Si responder no te beneficia estratégicamente, respondes con una de estas 3 opciones. Silencio total mientras mantienes contacto visual, una pregunta que devuelva la presión sin atacar, o un reconocimiento neutral que desinfla el conflicto sin ceder territorio. Ejemplo práctico: te dicen que tu idea es ingenua. Vista de águila: veo que están probando si me desestabilizo. Reencuadre: esto es información sobre cómo presentar mejor mis propuestas la próxima vez. Indiferencia calculada: respondo con una pregunta sincera. ¿Qué elemento específico consideras que falta en el análisis? Acabas de convertir un ataque en oportunidad de refinamiento sin perder compostura. Estos 3 pilares no son teoría filosófica para discutir en cafés intelectuales. Son herramientas de combate psicológico que se forjan solo bajo presión repetida. No esperes dominarlos leyendo sobre ellos. Espera dominarlos aplicándolos en las trincheras diarias de tu vida. En esa conversación incómoda que has estado evitando, en esa crítica injusta que recibirás mañana, en esa traición que todavía no ves venir pero que llegará. El estoicismo oscuro no te promete que el dolor desaparecerá. Te promete que aprenderás a transmutarlo en la sustancia exacta que necesitas para construir una arquitectura interna inquebrantable. Y cuando llegues a ese punto, cuando alguien intente herirte y rebote contra tu indiferencia calculada, cuando conviertas cada obstáculo en escalón, cuando observes el caos desde tu vista de águila mientras otros colapsan, entonces entenderás por qué esta filosofía no es para todos. Es solo para quienes decidieron dejar de ser víctimas y convertirse en arquitectos de su propio poder. ¿Estás listo para instalar este arsenal o todavía prefieres la comodidad de la queja? Llegamos al territorio donde la mayoría abandona. No porque sea técnicamente complejo, sino porque requiere enfrentar la verdad más incómoda de todas. El éxito real, el tipo de éxito que construye imperios internos y externos, es profundamente solitario. No solitario en el sentido romántico de caminar solo bajo la lluvia mientras reflexionas sobre la vida. Solitario en el sentido brutal de que tendrás que tomar decisiones que nadie más entiende, ejecutar acciones que nadie más aprueba, y mantener estándares que harán que muchos te llamen obsesivo, frío o demasiado ambicioso. La masa vive en la comodidad del consenso. Los arquitectos de poder viven en el exilio voluntario de la estrategia. Y aquí está el mandato que separa permanentemente ambos mundos. Tienes que convertirte en el verdugo de tu propia debilidad, especialmente de esa debilidad disfrazada de autenticidad que llamamos queja. La queja es el veneno más lento y efectivo que existe. No te mata de inmediato, solo te mantiene en un estado perpetuo de impotencia justificada. Cada vez que te quejas del tráfico, del clima, del gobierno, de tu jefe, de tu pasado, estás entrenando tu cerebro en una dirección letal: buscar factores externos a los cuales culpar por tu falta de progreso. Y sí, el mundo está lleno de injusticias reales, sistemas rotos y personas tóxicas. Pero aquí está la pregunta que destruye toda tu narrativa de víctima. ¿Qué porcentaje de tu energía diaria gastas identificando problemas versus diseñando soluciones? Si dedicas más tiempo a explicar por qué no puedes que a ejecutar con lo que tienes, entonces la queja no es tu desahogo ocasional. Es tu identidad operativa.
Y esa identidad garantiza mediocridad perpetua porque la queja genera dos efectos devastadores. Primero, te roba la energía que necesitas para la acción real. Segundo, entrena a los demás para que te vean como alguien que habla mucho pero ejecuta poco. Pieza descartable certificada. El protocolo del verdugo empieza con una decisión irreversible. Por los próximos 30 días, eliminas completamente la queja de tu vocabulario. No reduzcas, no moderes. Eliminas. Cuando sientas el impulso de quejarte del tráfico, te preguntas, ¿puedo cambiar esto ahora mismo o necesito adaptarme? Si no puedes cambiarlo, el silencio es tu única respuesta estratégica. Cuando sientas la tentación de quejarte de tu situación laboral, te preguntas, ¿he ejecutado todas las opciones dentro de mi control o estoy usando la queja como sustituto de la acción? Cuando quieras quejarte de tu pasado o tus circunstancias iniciales, te detienes y reconoces la verdad definitiva: tu pasado es un hecho inmutable. Pero tu respuesta a él es arquitectura pura. Quejarte de tus cartas iniciales es aceptar que el juego ya terminó. Jugar magistralmente con esas cartas es demostrar que el juego apenas comienza. Este no es un ejercicio de positividad tóxica. Este es un protocolo de redistribución de energía. Toda la energía que antes desperdiciabas en queja ahora se canaliza hacia diseño de estrategia y ejecución implacable. Pero aquí está la parte que nadie te dice sobre eliminar la queja. Cuando dejas de quejarte, pierdes a gran parte de tu círculo social actual. Porque resulta que muchas de tus relaciones están construidas sobre el vínculo de la queja compartida. Se quejan del jefe, tú te quejas del jefe, y eso genera falsa camaradería. Se quejan del sistema, tú te quejas del sistema, y eso crea la ilusión de profundidad. Cuando dejas de participar en ese ritual, cuando respondes con silencio estratégico o con propuestas de acción en lugar de validar la queja, dos cosas suceden. Primero, te excluyen del grupo porque tu presencia les recuerda su propia inacción. Segundo, te conviertes en una amenaza silenciosa porque tu progreso sin excusas expone la mentira que ellos se cuentan sobre por qué no avanzan. Esto no es teoría. Es el patrón observable cada vez que alguien decide operar desde estándares más altos. La soledad del éxito no es que estés físicamente solo. Es que muy pocos pueden sostener conversaciones en el nivel de estrategia donde ahora operas. Y tienes que estar bien con eso o retrocederás hacia la comodidad de la mediocridad compartida. Ahora el mandato de ejecución. Identifica tu excusa principal. Esa narrativa que has usado durante años para explicar por qué no tienes lo que quieres. Puede ser tu edad, tu falta de recursos iniciales, tu pasado traumático, tu ubicación geográfica, tu educación limitada, lo que sea. Escríbela con honestidad brutal. Ahora realiza este ejercicio de demolición. Encuentra 3 personas que tuvieron las mismas condiciones iniciales o peores y lograron resultados superiores. No para compararte destructivamente, sino para destruir el mito de que tu excusa es una barrera objetiva. La mayoría de las barreras son perceptivas, no reales. Una vez que ves evidencia de que tu excusa no es absoluta, pierdes el derecho moral de seguir usándola. Ya no es una explicación. Es una elección. Y cuando reconoces que es una elección, te conviertes en el único responsable de mantenerla o ejecutarla. Ese momento es cuando pasas de víctima a verdugo, el verdugo de tus propias mentiras estratégicas. El cierre de este protocolo requiere un acto de valentía que la mayoría evitará. Tienes que anunciar públicamente una meta que te aterroriza. No porque necesites aprobación externa, sino porque necesitas quemar los barcos de retirada. Cuando declaras en voz alta lo que vas a lograr, especialmente si es algo que parece desproporcionado para tu situación actual, activas 2 fuerzas poderosas. Primera, el miedo al fracaso público se convierte en combustible diario para la acción. Segunda, cortas el camino fácil de abandonar en silencio y pretender que nunca lo intentaste. Los grandes movimientos de la historia no se construyeron en secreto hasta que estuvieron perfectos. Se declararon públicamente cuando todavía eran vulnerables, y esa declaración forzó la ejecución.
Si no estás dispuesto a declarar tu meta, probablemente no estás dispuesto a pagar el precio real de lograrla. Y ese es el punto de ruptura final. O te comprometes completamente sabiendo que el camino será brutal y solitario, o admites que prefieres la seguridad de la queja sobre el riesgo de la grandeza. Aquí está tu mandato final. Durante los próximos 7 días, ejecuta estas 3 acciones sin negociación. Primera, elimina una relación o hábito que esté anclado en la queja compartida. Segunda, toma una decisión incómoda que has estado posponiendo porque no tenías todas las respuestas. Avanza con la información que tienes. Tercera, declara públicamente una meta que te asusta. Puede ser en redes sociales, con tu círculo cercano o en un compromiso contractual. Quema los barcos. Estas 3 acciones no cambiarán tu vida en una semana, pero establecerán el patrón operativo de alguien que dejó de ser víctima de sus circunstancias y se convirtió en verdugo de sus excusas. Y cuando mires atrás en 6 meses, 1 año, 5 años, verás con claridad brutal la diferencia entre quién eras cuando todavía te quejabas y quién te convertiste cuando decidiste ejecutar. La transformación no es evento. Es protocolo repetido hasta que se vuelve identidad. Ahora tienes el arsenal completo. La pregunta que cierra todo es simple y definitiva. ¿Vas a seguir siendo pieza descartable o vas a construir arquitectura de poder? No respondas con palabras. Responde con ejecución.